Y yo titulé este mensaje, Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu presencia. Sabemos que estás aquí, Señor, y pedimos que nuestro entendimiento sea abierto y que podamos hoy estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Que no sea un domingo más, que no sea una plática más, sino que sea algo que traiga transformación a nuestra alma, a nuestro espíritu. En nombre de Jesús. Amén. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Pregúntale a tu vecino, ¿qué estás buscando? Hay gente que está buscando la felicidad. Hay gente que está buscando el éxito, el dinero. Hay gente que está buscando, no sé, la pareja ideal, ¿verdad? Hay gente que está persiguiendo tantas cosas o buscando tantas cosas, ¿no? Podemos ver a nuestro alrededor los intereses de cada persona en las cosas que está buscando, que tiene anhelo, que quiere alcanzar. Y viendo el mundo y viendo la situación del mundo, incluso en los países, en todos los países del mundo, vemos cómo las situaciones están agravándose de muchas maneras. Yo le decía a mi esposa en estos días que estábamos ahí viendo las noticias, yo le decía, ya fíjate, ya ahorita está Israel en este problema, ¿verdad?, bélico, pero ya no escuchamos nada de Ucrania y de Rusia, pero eso sigue, eso no ha parado, ahí está. Pero ya no escuchamos nada, ¿sí se ha dado cuenta? Ya no es la noticia, ya no es esto, pero ya sigue el conflicto ahí y se están agregando. Y la Biblia ahí en Mateo capítulo 24 dice que estas son las señales, cuando habla de las señales de los últimos tiempos, y habla de eso, de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de peste, de hambre, de enfermedad, de tantas cosas que hoy lo estamos viviendo. Ahora, no quiero ponerle un tono así alarmante, ¿verdad?, a esto, pero son tiempos de buscar a Dios. Gente que está diciendo qué va a pasar, tiene temor, las situaciones que están pasando, pero esto no es algo que tiene que venir a infundir temor a nuestra vida, sino es algo que tiene que llevarnos a buscar a Dios. Este es el tiempo donde el Señor puede ser hallado. Y si buscamos a Dios, si volvemos a Él, Él va a tener cuidado de nosotros y vamos a poder estar seguros. Y no solamente eso, sino que nuestra vida en Él tiene un propósito eterno, más allá de este mundo, más allá de lo que este mundo pueda ofrecer. Nuestra vida tiene un propósito eterno. Y quiero que me acompañes a Isaías capítulo 55, versículos 6 al 13. Ahí vamos a estar leyendo en esta mañana junto con otros versículos. Pero vamos a estar viendo estos versículos que pues tienen una enseñanza para nuestra vida. Isaías 55, 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dice, llamadle en tanto que está cercano. Este es el momento donde Dios está cerca. Y la palabra nos enseña que si nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Y muchas veces, ¿qué pasa cuando estamos puestos en estrecho? ¿Qué pasa cuando estamos pasando dificultades? Buscamos ayuda, buscamos recursos y a veces se nos olvida buscar a Dios. Pero necesitamos buscar a Dios. Y nos está advirtiendo la palabra, nos dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámale, clama a Él, acércate a Él. Y ahí en Jeremías capítulo 29, versículo 12, a la primera parte del versículo 14, dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y será hallado por vosotros. Ahora, ¿cómo vamos a llamar a Dios? A través de la oración. Es a través de la oración que nosotros podemos llamar. La oración es importante. Hablábamos hace una semana, ¿no?, la importancia de la oración. La importancia de la oración. Pero dice, entonces me van a invocar, van a venir a mí, van a orar a mí, me van a estar buscando
Y mientras están buscándome, me van a encontrar. Me van a encontrar si me buscan de todo corazón. Eso es el deseo de Dios. Pablo lo expresa a Timoteo y le dice, Timoteo, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, ese es el corazón de Dios. Y tenemos que buscar, tenemos que orar, tenemos que más en los días que estamos viviendo, necesitamos estar en una oración constante y ahí poder encontrarnos con Dios. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Necesitamos vivir esas vidas que son agradables delante de Dios. Necesitamos purificar nuestro corazón y buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar, no sabemos la hora ni el día, pero lo que sí sabemos es que si buscamos a Dios de todo corazón, Él va a estar con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, no hay que temer. Porque como quiera, el fin de todo hombre, ya sabemos cuál es nuestro fin en este mundo. Todos vamos hacia el mismo fin, pero tenemos esperanza en Él. Son momentos donde tenemos que buscar a Dios. Son momentos donde tenemos que acercarnos de todo corazón. Dejar de estar buscando cosas en este mundo y centrar nuestro corazón en las cosas eternas. Esas son las cosas que van a permanecer, lo eterno. Todo lo que está en este mundo, hermano, va a pasar. Todo lo que está en este mundo se va a acabar. Pero los que estemos en el Señor, vamos a permanecer para siempre. Y muchas veces podemos nosotros irnos por ese camino también, buscando alcanzar, buscando obtener, buscando esto, el otro, aquello. Y en esa búsqueda de tantas cosas que están a nuestro alrededor, que no me malentienda, que son buenas para nuestra vida tal vez, sí, perdemos el enfoque de buscar al Señor. Perdemos el enfoque de que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es quien nos sostiene. Y empezamos a poner nuestra confianza en nuestros conocimientos, en nuestra propia fuerza. Empezamos a poner nuestra confianza en los logros, en lo que estamos obteniendo. Y nos olvidamos de buscar a Dios. Nos olvidamos de que Él es el que nos sostiene en todo momento. Él sostiene toda la creación. Pero este es el momento donde Él puede ser hallado. Y como iglesia nosotros tenemos una responsabilidad. Usted me ha escuchado decir esto y lo voy a decir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad de que otros se encuentren con Dios también. Que otros conozcan a Dios. Son momentos donde nosotros tenemos que estar clamando, estar buscándole en oración, estar buscándole a través de la lectura de su palabra, estar ahí. En estos días necesitamos tener una revelación clara de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está haciendo y hacia dónde quiere que su iglesia se mueva. Porque hay tantas voces afuera que están diciendo cosas equivocadas, pero Dios tiene una revelación para su pueblo, Dios tiene una revelación para sus hijos, y esa revelación es la que nos va a mantener seguros. Estaba leyendo parte de mi devocional y leía acerca de Abraham, porque Abraham fue amigo de Dios. ¿Sabía eso? Y el Señor le dijo: Abraham, te voy a confiar los secretos. Wow. Abraham tenía una revelación de parte de Dios. Él podía ver sucesos, él podía ver acontecimientos, él podía ver. ¿Por qué? Porque había una revelación, porque era amigo de Dios, porque buscó a Dios. ¿Abraham era un hombre perfecto? No, como nosotros. Pero era un hombre que buscaba a Dios. Y porque buscaba a Dios, Dios caminó con él. Y dice la Biblia que fue llamado amigo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad?
ser llamado amigo de Dios. Dice que le fueron entregados esas revelaciones a él también. Fue entregado revelación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque buscó a Dios y encontró a Dios y entonces Dios le mostró la revelación que tenía para él, para su familia, para su descendencia. Y eso es lo que nos debe sostener en estos días. La revelación que Dios tiene para cada uno de nosotros en estos tiempos. No tengas temor de que se están levantando guerras. No estés escuchando las voces de que sí, el mundo se va a acabar y algunos hasta ya andan dando fechas y todo. Hermano, Dios tiene el control de todas las cosas. Y la palabra dice que nadie sabe la hora ni el día. Nadie sabe la hora ni el día. No sé si recuerda que hace un tiempo estábamos compartiendo acerca de eso, de la segunda venida del Señor. Y hay cosas que tienen que pasar para que hay cosas puntuales que se tienen que cumplir para que son señales de que el Señor viene pronto. Estas son algunas señales, pero faltan muchas otras. Estas son algunas señales, porque ya todo el mundo está hablando que esto y que aquello y que el otro, y verdad, y de repente hasta te puede entrar temor, pero tenemos que buscar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar a Dios, tomarnos de la mano de Dios porque Él quiere acercarse a nosotros. Y es tiempo de purificar nuestros corazones porque Él viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. Ahí en mismo en Isaías capítulo 55 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es un tiempo para arrepentimiento, es un tiempo para volver a Dios, es un tiempo donde podemos nosotros buscar esa gracia, esa misericordia, ese favor de Dios para nuestra vida. Dice, vuélvanse a Dios, dejen el mal camino. La palabra impío quiere decir falto de fe. Quiere decir también sin ningún respeto a las cuestiones religiosas y sin devoción. Y dice aquí, deje el impío su camino. Deja de estar viviendo una vida sin fe. Deja de estar viviendo una vida de incredulidad. Porque puedes estar en la iglesia, pero puedes tener incredulidad. Puedes estar en la iglesia, pero puedes no creer en lo que Dios estableció para su iglesia. Y hay tantos pensamientos que se están moviendo alrededor de la iglesia, pero por eso la Biblia nos advierte y dice, deje el impío ese camino de falta de fe, afírmate en la fe, afírmate en lo que Dios nos ha dado. Dios tiene cuidado de nosotros y tenemos que afirmarnos en nuestra fe y dejar ese camino de doble ánimo. Santiago dijo que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos. No en algunos, en todos. Es por eso que tenemos que estar firmes en la fe. Y lo dice, el hombre inicuo sus pensamientos. El hombre inicuo es el hombre injusto. Y cada uno de nosotros, antes de Cristo, éramos inicuos. Pero ahora en Cristo hemos sido justificados. Y ahora la justicia de Dios está en nosotros. Pero debemos, dice, dejar el pensamiento injusto. El pensamiento juicioso. Dejarlo a un lado. No podemos estar, ahora sí lo voy a decir de esta manera, no podemos estar perdiendo nuestro tiempo con esos pensamientos. Necesitamos tener pensamientos de bien, pensamientos de paz. Como dice la Biblia, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo sea algo digno de alabanza. En esto, pensad. En esto, pensad. Necesitamos nosotros tener un pensamiento correcto. Volvernos a Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Volvernos, que la gente se vuelva
a Dios. Hay tanta gente muriendo sin el Señor. Y de repente nosotros como iglesia estamos tan cómodos en nuestra gracia y en la bendición, la gracia y la bendición que Dios nos ha dado. Pero hay gente que está sin conocer al Señor. Él tiene misericordia. Dejemos la falta de fe, dejemos esas cosas a un lado y empecemos a volver al Señor, a consagrarnos a Él, a limpiar nuestras manos, nuestro corazón, para poder presentarnos de una manera correcta delante de Él, encontrarnos con Él. Cuando Saulo se encontró con Jesús, su vida fue transformada. Y cada uno de los que se encontraron con Jesús de alguna manera con un corazón sincero, tuvieron una transformación en sus vidas. Y eso es lo que Dios está buscando hoy en día. Más que poner nuestros ojos, ¿sabe? Porque también mucha gente, con todas las cosas que están pasando en el mundo, está perdiendo su fe. Se está moviendo el tapete. Y está diciendo, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite que mueran inocentes? ¿Por qué Dios permite? Hermano, la vez pasada lo compartíamos también. No es que Dios lo permite, es que las guerras, los adulterios, los homicidios, las envidias salen del corazón del hombre. Eso no es de Dios, eso es del corazón del hombre, porque el corazón del hombre está contaminado. Pero ahorita hay tanta gente levantándose. ¿Y por qué Dios está permitiendo todas estas guerras? ¿Y por qué Dios esto? Y el corazón se está desviando y la fe está faltando. Y el respeto a las cuestiones de devoción, de iglesia, del cuerpo de Cristo, puede empezar a menguar a causa de los acontecimientos que estamos viviendo en el mundo. Pues la verdad es que todo esto sucede a causa de la condición pecaminosa del corazón del hombre sin Dios. Necesitamos volver a Dios. Son tiempos, y esa debe de ser nuestra oración también, que este mundo se vuelva al Señor, que el corazón de las naciones se vuelva al Señor. No pienses que estamos muy lejos y que esta es una nación que no puede pasar conflicto. Hermano, necesitamos orar. Como le dijo Pablo a Timoteo, ora por los que están en eminencia, por los reyes, por todos los hombres, ¿verdad? Para que vivas quieta y reposadamente, ¿verdad? Dice, para que tú puedas vivir así tienes que estar en una oración, porque ahí es donde podemos encontrar nuestra fortaleza. Pero Dios es misericordioso y dice, Él es amplio en perdonar. Hermano, y cada día tenemos que recurrir a la gracia y al perdón de Dios para nuestra vida. Él es el que nos puede perdonar, Él es el que nos puede limpiar y necesitamos volver, dejar esas cosas, dejar aquellas cosas, hermano. Necesitamos vivir en los frutos del Espíritu. Necesitamos vivir los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano, si hacemos esa lista hoy y la ponemos ahí en un lugar y ponemos enfrente cuáles estamos dando fruto y cuáles no, hermano, realmente eso es en lo que tenemos que estar enfocados. En que podamos estar rindiendo un fruto agradable delante de Dios. Amén. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hoy en día también lo estamos viendo dentro de la misma iglesia cristiana, donde se están mostrando caminos que a los hombres les parecen perfectos, les parecen rectos, pero el fin es un camino de muerte, porque no se está honrando la palabra de Dios. La palabra es lo que nos sostiene. Tenemos que tener cuidado porque dice, deje su camino. O sea, tenemos que ver el camino por donde vamos. Jesús nos abrió un camino nuevo. Jesús nos ha marcado un camino. Ahora vamos seguros. ¿Por qué? Porque vamos siguiendo a Jesús. Ese es el camino por el que tenemos que andar. Dejar el camino de la falta de fe, dejar el camino de la injusticia y tomar el camino de Jesús y seguir los pasos de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer.
Porque hay caminos que nos parecen que son rectos, que son derechos, pero su fin es un camino de muerte. Su fin no es un fin bueno. Es un camino que lleva a la perdición. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque estamos hablando de que Dios es amplio en perdonar. Y nosotros tenemos que vivir libres en nuestro corazón de todo resentimiento, de toda falta de perdón. Necesitamos vivir libres en nuestro interior para poder acercarnos a Dios, para poder estar en esa comunión con Él e ir por el camino que Dios nos ha marcado. Las sendas antiguas, el camino que Él ha marcado para nosotros, ese es el camino seguro. Ese es el camino por donde nosotros debemos de ir. Isaías 55, 8 y 9, perdón. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque los planes que tú y yo podamos tener no se comparan a los planes que Dios tiene para tu vida, para mi vida. Lo máximo que tú te puedas imaginar de tu vida en plenitud no se compara con los pensamientos que Dios tiene para tu vida. El Señor está diciendo, mis pensamientos no son como los tuyos. Subraya eso y tenlo presente porque es importante. Porque a veces queremos que el Señor se haga nuestros pensamientos. A veces queremos hacerle manita de puerco al Señor y decir, no, es que así como yo estoy pensando. Pero sus pensamientos son diferentes, no son como los nuestros. Son más altos, son más gloriosos. Sus pensamientos van hacia la eternidad, sus pensamientos van más allá. Y nuestros caminos, dice, mis caminos no son sus caminos. Entonces, qué importante que podamos en este tiempo de buscar al Señor, que podamos decir, Señor, ¿cuál es el camino que quieres que yo vaya? Este es el camino que yo quiero andar. Este es el camino que yo quiero recorrer. Pero ¿por cuál quieres que yo vaya? Porque el camino que Él ha preparado para nuestras vidas es el camino seguro. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál camino vas a seguir? ¿El camino de tus emociones? ¿El camino de las heridas? ¿El camino de la angustia, del dolor, del desánimo? ¿El camino de la falta de fe? ¿Qué camino vas a seguir? Hay un camino seguro, es el camino de Jesús. Mis pensamientos no son como los suyos, mis caminos no son como los, son más altos. Y sabes, digo yo, aquí dice, como son más altos los cielos que la tierra, no se ha encontrado el límite de los cielos. No hay límite. Los pensamientos de Dios son sin límite. Son más altos que los nuestros. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué está diciendo el Señor? Mis pensamientos son de bien y no de mal, son de paz para tu vida,
Porque también hay gente que no, pues es que esto que me está pasando, pues es que Dios, no, Dios tiene pensamientos de bien, Dios tiene pensamientos de paz para nuestra vida. Dice, para darte el fin, que ¿qué? ¿Qué esperas? Yo te pregunto en esta mañana, ¿en quién estás esperando? ¿En quién estás esperando? ¿Dónde está puesta tu confianza? Porque Dios tiene cosas preparadas para ti y para mí. Dice, yo quiero darte el fin que tú esperas, pero no es por tu camino, no es a tu manera, no es en tu tiempo, no es como tú quieres. Es por un camino que yo te tengo que decir cuál es. Y en ese camino van a ir llegando las añadiduras a tu vida. ¿Me estoy explicando? Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Para el mundo entero. Para el mundo entero. Dios tiene pensamientos, como dice aquí Jeremías, para darte el fin que esperas. Ahora, ese fin que tú estás esperando tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Tiene que ir de acuerdo conforme su propósito, conforme su palabra. Y entonces el Señor cumple esas cosas, porque esas cosas están de acuerdo a su palabra y a su voluntad. Por eso es la importancia de que conozcamos la palabra de Dios y que podamos nosotros crecer en la palabra y tener la seguridad de que Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. No, yo he escuchado tanta gente decirle a otros, no, pues es que te está pasando esto porque pues te hiciste algo mal, algo hay mal en tu vida. Oye, no, espérame, ¿cómo vamos a estar caminando así? ¿Cómo vamos a ir diciendo eso? No, pues algo está mal, algo tienes que corregir. Por eso te vino esta situación. No. O sea, Jesús fue tentado porque andaba mal o qué. No, no siempre que algo sucede. Sí, hay cosas que nosotros provocamos, pero hay cosas que no, porque Dios tiene cosas buenas para nosotros. Dios tiene cosas buenas y somos probados en medio de esas cosas. Nuestra fe es probada, pero necesitamos buscar a Dios. Me acuerdo de la historia de Ana, ¿verdad? Que no podía tener hijos y está ahí en el templo y está orando y el Señor le responde. ¿Por qué? Porque estaba clamando, porque estaba buscando a Dios, porque ahí estaba. ¿Cómo se sentía? Hasta que Dios le concedió. Hermano, porque a veces no somos insistentes con Dios. A veces no estamos ahí con el Señor y orando y clamando y nos damos por vencidos. Y necesitamos orar, necesitamos clamar porque Dios tiene, como dice aquí en Jeremías, pensamientos de paz y no de mal. Para darte lo que tú esperas. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Eso que tú estás esperando, Dios se lo quiere dar. Y ahí en su presencia, y ahí buscándole, y ahí en oración, Él te va a ir añadiendo esas cosas que tú estás esperando. Él va a ir añadiendo esas cosas que tiene preparadas para ti. Isaías 55:10. Búscalo ahí, subráyalo también en tu Biblia. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. ¿La hace qué? Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿No te emociona esa? ¿No te emociona? Como la lluvia desciende
a la tierra y nutre la tierra y la hace germinar y no vuelve al cielo, así la palabra de Dios que ha sido sembrada en tu corazón y en mi corazón no volverá a Dios vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Por eso dice, búscame. Por eso dice, buscar a Dios mientras puede ser hallado, porque mientras las estamos buscando, sus promesas se van a ir cumpliendo en nuestra vida. Yo pensé que eso te iba a emocionar, pero las promesas que Dios te ha dado se van a cumplir en tu vida, se van a hacer una realidad, porque ese es el deseo de Dios, que la palabra que Él ha enviado cumpla el propósito por la cual Él envió esa palabra a tu vida. A veces hay que esperar para que las palabras se cumplan. Y hay que esperar años a veces para que una palabra se cumpla. Imagínate la vida de José. José, que lo vendieron sus hermanos. Él tenía una revelación, era un joven, él tenía una revelación y le contó el sueño a sus hermanos se enojaron, le contó el sueño al papá, el papá dijo, ¿qué estás diciendo? Tu mamá y yo nos vamos a postrar delante de ti. Los hermanos envidiosos lo golpean, lo echan a la cisterna, lo venden de esclavo. ¿Cuántos estarían contentos con eso? Una paliza le pusieron y lo echaron a una cisterna y luego lo vendieron. Y luego llegó a la casa de Potifar y era siervo de Potifar. Y luego lo metieron a la cárcel. Usted ya conoce la historia, porque la mujer ahí trató de abusar de él. Desde ahí ya tenemos la historia del acoso sexual. De ahí ya la mujer ya está empoderada también, esa mujer que se le ofreció. Fue a la cárcel. Algunos dicen que pasaron entre 15 y 18 años para que llegara el día que iba a estar como brazo derecho de Faraón. ¿Y de dónde lo sacó el Señor? De la cárcel. ¿Dónde lo llamó? De la cárcel. Ahí estaba el copero, el panadero, y ya conoce la historia. Cuando vayas y acuérdate de mí, y andaban buscando quién interpretar el sueño. Pues ahí en la cárcel hay uno que me dijo que, ¿verdad? Y ahí llegó. Porque nosotros a veces queremos que se cumpla la palabra que Dios nos ha dado, pero queremos que se cumpla ya. La queremos meter al micro 30 segundos y que quede listo. No, hay procesos en nuestra vida que se tienen que ir cumpliendo para que esas promesas se cumplan, pero se van a cumplir. Se van a cumplir en nuestra vida. Será, dice, esa palabra será prosperada para lo que la envié. Va a dar un fruto esa palabra en tu vida, en tu familia, en mi vida. Pero necesitamos buscar a Dios. Nos gusta eso de que las promesas se cumplan. Nos gusta, ¿verdad? Decir esta promesa que Dios me ha dado. Sí, pero eso tiene una condición. Y esa condición es: busca a Dios. Busca a Dios. Deja el mal camino. Deja el camino de la falta de fe, de la incredulidad, de ser juicioso. Deja ese camino, confiesa tus pecados, limpia tu corazón. Dios quiere ser encontrado y en Él está todo, la plenitud de todas las cosas. ¿Tú crees que fue fácil para Abraham? Abraham era de 100 años cuando se cumplió la promesa. ¿Se tardó la promesa o no? Y dice la Biblia que Abraham, su cuerpo era como de muerto. O sea, no tenía esperanza Abraham. Y el de Sara, pues también estaba igual. ¿Pero qué? La palabra fue prosperada para lo que el Señor le envió. Y llegó el hijo de la promesa.
Así que las promesas que Dios te ha dado, las palabras que Dios te ha dado, no te desanimes porque aún no la ves. Yo me acuerdo cuando nosotros nos convertimos, venía gente y me decía, usted tiene llamado de pastor. Me decían a mí, le decían a mi esposo, tu esposo tiene llamado de pastor. Y así, ¿no? De gente que nos decía, y pues, quién sabe, ¿verdad? Pero después Dios empezó a poner algo en nuestro corazón y bueno, pues sí, empezamos a servir y todo. Y después decíamos, bueno, pues, ¿y el llamado? Y venía gente y decía, da una palabra. Y daba otra. Yo tengo palabras aquí escritas en mi Biblia, que con las fechas y todo, cuando el Señor me daba ciertas palabras. Y se tardó un tiempo. 20 años, dice mi esposa. 20. Y veíamos que otro se levantaba, y que otro se levantaba, y nosotros, ahí, en un proceso. Pero hay veces que Dios se tarda. Te voy a leer una que me habló el Señor. Salmo 32, 8, 9. En este proceso, en el 2009, fíjate, en el 2009, un profeta vino y me dijo estas palabras, aquí las apunté. Pon tu cargo a un lado. Dijo, no, pues ya andaba aventando el trabajo, yo andaba aventando todo. Ven como mi hijo. Ven y siéntate en mi regazo. Recibe fuerzas y etcétera, 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 ¿verdad? Bueno, y eso fue en el 2009. Y yo andaba aventando el trabajo. Yo fui con mi pastor y le dije, pastor, es que ya, el Señor me está diciendo, déjalo todo. Y él, no, espérate, todavía no es el tiempo. Y a veces uno entra en esa crisis porque no ves la respuesta de Dios como tú quieres, en el tiempo que tú quieres. ¿Y por qué otros sí? ¿Y por qué yo no? ¿Qué me falta? Pues ahora sé que me falta mucho. Después de 9 años de pastor, digo yo, Señor, ten misericordia. Porque si hubiera sido en otro tiempo. Es que Dios no sabemos, pero lo que Dios habló, lo va a cumplir. Eso tenemos que tenerlo por seguro. La palabra que envié va a ser prosperada, va a cumplir el propósito, va a dar el fruto en el tiempo de Dios. ¿En el tiempo de quién? No en tu tiempo ni en mi tiempo. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de creer, no nos cansemos de tener fe, porque en su tiempo dice, no te canses de hacer el bien, porque en su tiempo segarás. No te canses de orar, no te canses de creer, porque va a llegar el tiempo que vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Amén. Porque esa promesa se va a cumplir. Tus hijos van a venir al conocimiento del Señor. Tu matrimonio va a ser restaurado. Tu salud va a ser restaurada. Tus finanzas van a ser restauradas. Todas las cosas que Dios nos ha prometido, toda esa palabra que hemos recibido, se va a cumplir. Va a cumplir un propósito. Así que no te desanimes. Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Ni nuestros tiempos, los tiempos de Dios. ¿Me estoy explicando? Así que por eso es importante buscar a Dios mientras puede ser hallado. Porque va a haber un día que ya no va a estar. Ese día ya vamos a estar allá con Él. Pero aquí ya no va a estar su espíritu. Aquí ya no va a estar su espíritu. Ya no va a poder ser hallado.